Tenemos que partir con lo siguiente. Estamos ahorita con lo que se denomina una pandemia. ¿Qué quiere decir? Que este virus que se está propagando no es a nivel solo local, sino es a nivel mundial. Quiere decir que actualmente no hay un solo país que no tenga esta enfermedad. Y lo que se ha podido ver es que esta enfermedad se propaga rápidamente. Quiere decir que muchas veces, si no se toman las medidas necesarias, los países comienzan a tener un problema epidemiológico. En cuanto a esto, se ha visto que no es solo un tipo de virus, sino que este virus comienza a tener mutaciones y comienza a tener variantes. Son estas variantes las que continuamente hacen de que este virus sea más peligroso. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver y comenzamos a estudiar el virus, sale con una mutación nueva y tenemos que nuevamente comenzar a hacer las investigaciones para poder detenerlo. En este sentido, las dos alertas epidemiológicas son por la variante Delta y también por la última variante Omicron. La primera, la Delta, se dio porque comenzó a mutar el virus. Al principio era fácilmente reconocido los síntomas que daba esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Problemas respiratorios, tos, fiebre. Inmediatamente podíamos percibir de que como tenía un paciente problemas respiratorios, la sintomatología respiratoria, entonces estábamos pensando en lo que era COVID. Pero al comenzar a mutar y al comenzar a salir nuevas variantes, ha hecho que no solo haya estos cuadros, o que muchas veces estos cuadros se encuentren minimizados o a veces no aparecen. Por ejemplo, la variante Delta comienza con problemas a nivel gastrointestinales, comienza a tener cefaleas leves o comienzan a haber una fiebre que no aumenta demasiado, que es a veces imperceptible, pero que tenemos fiebre. En este último sentido, ha habido una nueva variante y es la Omicron. El problema de constantemente estar que cambia el virus hace de que cada nueva variante sea letal. Imaginemos que estamos haciendo o hemos visto los videojuegos cómo poco a poco vamos pasando de nivel. El siguiente nivel que hemos visto es el Omicron, que es una variante mucho más fácil de propagar. Segundo, los síntomas no son fácilmente perceptibles. Estamos hablando de que en la mayoría de los casos son dolores de cabeza, puede haber dolor de garganta, o en muchos casos lo que es un decaimiento general. Entonces esos síntomas se pueden camuflar con otros cuadros, como vendría a ser el estrés o con otro tipo de problemas. Entonces no le damos la importancia de vida. ¿Cuándo ya le damos la importancia de vida? Cuando el virus ya ha llegado a un nivel tan alto que comienza a haber falla en todo nuestro organismo y tenemos que estar hospitalizados. Entonces, en ese sentido, donde está la mayoría de países que encuentran con esta variante y que se encuentran con una tasa alta de infección, es Europa. Entonces, en lo que es Europa, en todo lo que es los demás continentes, están ahí. En nuestro continente está llegando ya los primeros casos. Por ejemplo, el primer caso de Japón fue de un peruano que había viajado allá y fue detectado. Entonces eso quiere decir que ya estamos conviviendo con esa variante, que en un momento determinado todavía no hay una determinación exacta de esta variante, pero que ya estamos en el día a día conviviendo. Entonces eso quiere decir de que tenemos que tener mucha alerta y mucho el estar con cuidado cuando comienzan las medidas necesarias a través de las alertas epidemiológicas. Quiere decir que tenemos que tener de una vez los protocolos debidos, tenemos que tener de una vez los que son las normas debidas, y por eso actualmente se está prohibiendo todos los vuelos y el ingreso de país de personas que vienen de esas regiones. Tenemos que aprender nosotros mismos cómo vienen y recordar un poco la historia, cómo se ha venido desarrollando este virus. Al principio las personas eran escépticas de que este virus podía llegar al país. Decían, está allá en Europa, está en Estados Unidos, ¿cuándo llegará acá? Si es que llega, sin llegar a pensar de que somos un mundo globalizado. Actualmente no existe un solo país en el cual no haya un residente de otro continente.
Somos personas que podemos estar enmarcadas en un país, pero que constantemente estamos relacionadas con otros seres de otros lugares. Y que eso mismo hace de que si en otros países comienza a haber este tipo de problemas, va a llegar a nosotros por la globalización. En ese sentido, tenemos que agarrar y tener en cuenta de que las medidas que se tomaban al principio, en la primera ola y en la segunda ola, no fueron fuertes desde un principio. Porque no conocíamos totalmente el virus. Pero actualmente, con todo lo que hemos venido ya investigando, con todo lo que hemos venido avanzando, tenemos que desde el principio controlar esto, porque una tercera ola sería muy fatal. Lo principal, las medidas de bioseguridad, la higiene personal, el lavado de manos, el evitar aglomeraciones entre las personas, porque muchas veces estamos ya, como ha habido ya un decrecimiento de la segunda ola, las personas están comenzando a tener los hábitos o a descuidar los hábitos que tenían. Nuevos hábitos están saliendo. ¿Qué quiere decir? Si antes, durante las pandemias, yo me lavaba las manos o evitaba cierto tipo de lugares que podían ser cerrados o que tuvieran poca ventilación o que estuviera con mucha gente, el estar en esta etapa en la cual han disminuido los casos, no han dejado de existir, han disminuido los casos, entonces está haciendo que nosotros nos confiemos nuevamente. Y esto puede traer como consecuencia, y se está viendo actualmente, de que comienza nuevamente a subir el número de casos. Tenemos que tener en cuenta de que si nos sentimos mal, acudir al centro de salud o a donde nos toque. Podemos visitar un médico particular, podemos visitar el centro de salud, podemos visitar de salud, podemos visitar las clínicas, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra salud va a depender no solo nosotros, nuestra salud también va a estar relacionada con los seres que nos encuentran a nuestro alrededor y que ellos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares, también pueden verse expuestos a lo que nosotros estamos contagiados. Diariamente se hacen los reportes sobre los casos en la provincia de Barranca. Somos, después de Barranca, el distrito que más casos está teniendo sobre pacientes contagiados. Desde un principio, desde hace algunas semanas, venimos diciendo y alertando a la población de que esto comienza nuevamente a crecer. Si bien es cierto, el gobierno aún no ha declarado que estamos en una tercera ola, los estadísticos y los epidemiólogos ya están alertando que estamos entrando, si es que no, ya estamos dentro de esta tercera ola. Entonces, en ese sentido, estamos tomando medidas para que acá, para Monga, no tenga los casos o en su defecto no tenga las situaciones que se han venido ocurriendo durante la primera y la segunda ola. ¿Qué quiere decir? Pacientes contagiados, pacientes que tenían que estar luchando por tener una cama, pacientes que no podían ingresar a los hospitales porque Barranca en un determinado momento colapsó y no tenían acceso a las UCIs, el aumento de los medicamentos porque comenzaban a escasear, lo que comenzaban a escasear es el oxígeno. Entonces, no llegar a esos niveles, no esperar que nosotros bajemos la guardia, volvemos a empezar y no aprender en sus errores. En una primera ola fue nefasto, acuérdense ustedes, en los cuales la situación acá en Paramonga es que todos los días conocíamos casos. Y no hay un solo paramonguino, y estoy completamente seguro, no hay un solo paramonguino que no haya conocido a alguien cercano que haya estado contagiado de lo que es el COVID. Y es más, no conozco, y ustedes tienen que hacer algo presente, una realidad presente. No hay un solo paramonguino que no haya conocido que alguien haya fallecido, amigo, compañero, vecino, familiar. Entonces, en ese sentido, tenemos que volver a tener nuestras medidas de seguridad, nuestros protocolos de seguridad. Lo que sucede es lo siguiente: a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre han habido plagas que han hecho una merma en lo que es la población mundial. En este sentido, esta es la plaga que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Entonces lo estamos enfrentando de la mejor manera posible. Anteriormente ustedes van a ver fotografías en las cuales se veía la peste bubónica, se veía lo que era la peste negra, lo que era el mismo sarampión, la viruela. Entonces, en ese sentido, la humanidad ha aprendido que con un uso necesario de los recursos para evitar ese tipo de contagios, mejora.
Que se puede agarrar y seguir investigando este virus también. Pero muy importante, tenemos ahora un arma que no hemos tenido en la primera y en la segunda ola, que es la vacuna. Ya la vacuna está con nosotros. Anteriormente las personas tenían que salir hasta el extranjero para tener acceso a las vacunas. Entonces uno veía que prácticamente se había vuelto algo exclusivo de ciertos grupos para poder tener acceso al extranjero a poder vacunarse. Hoy día tenemos acá en nuestro país las vacunas necesarias para poder hacerle frente. Entonces, principalmente y la mayor herramienta es nuestra vacunación. Y segundo, tenemos pruebas que antes escaseaban. Antes el poder, acá, cuando venían los pacientes hacia los centros de salud, teníamos que decir que no habían llegado las pruebas necesarias porque estas venían del extranjero y muchas veces los países que tenían mayor poder adquisitivo tenían bastante. Es por eso que migraban a otros lugares. Actualmente tenemos también eso. Entonces, la idea es entender esto: vacunas y la detección oportuna para combatir este virus. Durante la primera y segunda ola hemos vivido lo que se llama el confinamiento. ¿Qué quiere decir? Que teníamos que estar separados o aislados para nuestras actividades normales. En esta tercera ola el gobierno lo que está haciendo es ya reactivado todo esto, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable. Tenemos que entender de que podemos volver a nuestra actividad normal, pero viviendo con este tipo de normas: higiene de manos, evitar los lugares concurridos, evitar, digamos, el estar acercándose unos a otros. Porque si ustedes se dan cuenta, hay lugares en los cuales se reúne la gente. Comienzan a jugar su pulvito, comienzan a tener lugares en los cuales están de esparcimiento, de diversión, y ahí es donde descuidamos la guardia. Ahí agarramos y del mismo vaso que se ha servido mi compañero, yo también estoy. O si no, por último, estoy en un momento eufórico, estoy alegre, contento, comenzamos a abrazarnos, comenzamos inclusive hasta a saludarnos, lo que antes era prohibido el saludo de beso. O sea, ahora se ve que están en la calle, se quitan la mascarilla, se saludan normalmente, yo también me pongo la mascarilla. Cuando todo lo que tú puedes haber evitado, lo que se te ha dicho, lo que se te ha informado, lo dejas a un lado. Entonces, esas son las medidas y protocolos que tienen que quedar dentro nuestro. A partir de ahora tenemos que entender que ese tipo de protocolos no pueden desaparecer porque ya tienen que quedar como una norma para nosotros y tenemos que enseñarle a las siguientes generaciones, porque eso va a evitar de que más tarde haya otro tipo de virus, haya otro tipo de plagas, y eso va a evitar bastante el que le inculcamos a nuestras futuras generaciones a que tengan eso como un hábito, los protocolos de seguridad. Muchas veces ustedes van a encontrar bastante información, ya sea en internet, ya sea en los medios de comunicación, en el cual hay pro y contra. Hay muchas información que van a encontrar: no, las vacunas me van a poner, por ejemplo, un chip, me van a hacer algo de que poco a poco voy a envejecer, que voy a volver un robot, que voy a estar a las órdenes de uno, de otro. Tienen que tener presente de que en qué estamos confiando, en qué la información que estamos recibiendo es confiable o no. Porque muchas veces van a encontrar una gama de teorías y una gama de cosas en los cuales va a hacer que nosotros, en muchos de nosotros, podemos transgiversar la realidad. Si tienen una duda, el personal de salud está para ustedes, para poder despejar esta duda, para poder decirles cómo vienen las cosas, pero desde una base científica. Todo lo que tenemos que tener para nosotros tiene que tener un sustento. Y ese sustento hace de que tengamos las buenas normas, la confianza necesaria, y teniendo nosotros la confianza necesaria podemos brindarle a los demás. Porque en la familia puede haber alguien que esté dudando de que pueda protegerse o que esté haciendo los protocolos de una manera adecuada. Entonces, con el sustento necesario, informando lo necesario, acudiendo a los chequeos, teniendo la precaución necesaria, vamos a evitar de que esto se salga de control nuevamente.